para bendecir. Amén. Gloria a Dios. Así que vaya buscando en su Biblia la carta a los Efesios. Voy a pedir a mi esposa Gloria si me pasa un agua, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Búsquese el capítulo 6 de Efesios. Aleluya. Amén, hermano. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así que vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, capítulo 6, el verso 17. Gloria a Dios. Amén, hermano. Lo tenemos, amada iglesia. Amén. Un pasaje de la palabra muy conocido. Solo ese verso le vamos a dar lectura todos juntos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo le damos gracias a Dios, soberano Dios. Usted sabe, Dios mío, que le necesito yo, le necesita este pueblo, y que somos conscientes, Rey de Gloria, que estamos acá, Dios mío, no porque lo merezcamos, sino por su infinita y gran misericordia, por la cual, Dios mío, hoy apelamos, Dios mío, delante de usted, que nos bendiga con una palabra, que me permita hoy, Señor, exponer su palabra, Dios mío, con claridad, con autoridad, que fluya, Dios mío, de gloria, como un río, Señor, que alimente el alma, el ser de los que están acá, Dios mío, eterno. Que mientras tu palabra se predica, amado Dios, toda potestad del infierno, Rey de Gloria, se echará fuera, retrocedida, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra es poder, Dios mío, tu palabra es unción, tu palabra vida, y tu palabra es autoridad, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, gloria a Dios, y conforme sienta, verdad, que se está durmiendo, puede dar un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos alegramos, me alegro mucho de ver a nuestro hermano Johnny, que está esta noche acá con nosotros. Un placer volverle a ver. Usted sabe que le amamos con amor sincero, verdad, en el amor de Cristo, amén. Gloria a Dios. Así que esta noche quiero tratar un tema muy importante, lo cual he titulado el mensaje de esta noche: no mueras con la verdad en tu mano. Gloria a Dios. No mueras con la verdad en tu mano. Y pudiésemos, verdad, o puedo decir con certeza, amada iglesia, que es un mensaje que a medida lo vayamos desarrollando con la ayuda del Señor, va a ser un mensaje que va a ser de mucha edificación para nuestra vida, y algo muy importante y urgente a tratar en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros vemos los países tienen sus ejércitos, cuando vemos el mundo secular, cada nación tiene su ejército, y este ejército sabemos que está entrenado y capacitado para defender a su nación. Pero estos soldados, cuando son entrenados para matar a su oponente, para matar a su enemigo. Y si es necesario, estos soldados tienen que dar la vida por defender a la nación a la cual ellos pertenecen. Menciono esto, amada iglesia, porque similar así es los caminos del Señor. La Biblia no dice textualmente que somos un ejército de Dios, pero podemos concluir a través de algunos pasajes bíblicos, como lo es este pasaje de Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, donde Pablo narra y dice que no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino que tenemos una lucha contra huestes de maldad, contra espíritus, contra las regiones celestes, y habla de un ejército, y Pablo usa la analogía o, verdad, la ilustración de un soldado romano para presentar a nosotros como un soldado de Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 2 también habla que somos un soldado, que dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Entonces, amada iglesia, podemos concluir entonces que somos un ejército
que Dios ha llamado, somos un ejército, pero que a diferencia de la ilustración que le daba de un ejército, de una nación, que ellos tienen fusiles, ametralladoras, pistolas, tanques de guerra, aviones, ¿verdad? De combate, barcos que combaten con misiles y todas esas cosas. A diferencia de estos ejércitos, nosotros somos un ejército, pero que no luchamos con una arma física como lo es una pistola o como estas armas que les he mencionado. No luchamos contra nuestros enemigos con un arma física, ¿verdad? No luchamos con una pistola, con una arma. No sé si ha visto algunos mensajes que en redes sociales, ¿verdad? Donde hace más que todo de payaso, ¿verdad? Que se suben y dan con la ametralladora, y estamos disparando al enemigo, dice. Y en realidad no es esa la manera en que nosotros combatimos con el enemigo. Entonces no es ninguna de estas armas, no es con este tipo de armas, no es con palabras obscenas, palabras agresivas, no es con golpe, no es ni con la chancla que nos aventaban nuestras madres muchas veces allá en nuestros países cuando nos corríamos, ¿verdad? Y iba la chancla voladora y allá caíamos nosotros dobladitos. Pero no es eso, sino que la palabra del Señor en 2 de Corintios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, como somos un ejército de Dios, pero nuestra guerra dice que no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus malignos que se levantan en contra del pueblo de Dios. Entonces las armas que nosotros tenemos que tener son armas espirituales, amén. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en este pasaje de Efesios, Pablo nos da ciertas armas que, si lo podemos desglosar así rápidamente, nos da como las armas que nosotros debemos de tener como cristianos, como lo es la justicia, la verdad, dice la verdad del Evangelio, la salvación, la fe, la oración y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y en esta noche, eso último es lo que quiero tratar en particular: la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para contrarrestar todo ataque del enemigo. Pero entonces usted puede decir, hermano, pero por donde usted va no tiene sentido el no morir con la verdad en la mano. Sabe que algunos de nosotros, tal vez no los que estamos acá, pero hay muchos cristianos que están dispuestos, dicen ellos, si es necesario, a morir abrazados de la Biblia o a morir con la Biblia en la mano. Y está bien. Se cree que en la antigüedad era un honor para los guerreros morir con su espada empuñada. Y si usted tiene esa convicción, está bien. Pero el problema, amada iglesia, que yo quiero tratar en esta noche, de que no mueras con la verdad en tu mano, no es que la palabra de Dios no tenga efecto, no es que la palabra de Dios no tenga poder, sino que lo vamos a explicar despacio. Habemos muchos de nosotros, a lo mejor muchos cristianos, que podemos tener 5, 10, 15, 20 Biblias, donde tenemos a lo mejor todas las Biblias de estudio, todas las traducciones, las Biblias primeras que se traducieron. Pero el problema es que cuando viene la dificultad a nuestra vida, cuando viene la enfermedad, cuando viene, decirlo así, la situación adversa, no nos acordamos de leer ninguna de ese montón de Biblias que tenemos. Entonces, ese es el problemita que queremos tratar en esta noche, y vamos a ser un poco breves. Me dijo el pastor que como a las 4 de la mañana, así que vamos a ir despacio, ¿ven? Para que lo vayamos digiriendo, gloria a Dios. Nos gozamos con el primer mensaje
Y yo decía, Señor, es algo similar a lo que yo siento que usted me ha dado. Y por ahí el Señor, ¿verdad?, se va a glorificar también en esta hora. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Alabado. Entonces, el problema que queremos tratar en esta noche es eso, amada iglesia. No que la palabra de Dios no tenga poder, sino que estamos, como quien dice, muriendo en vida. ¿Sabe? En estos países donde son perseguidos, hay gente que está muriendo por la verdad, por el evangelio. Pero acá en esta región de donde nosotros vivimos, nosotros estamos muriendo en vida porque no queremos morir por la verdad. O no queremos hacer morir aquello que se levanta en nosotros, que va en contra del propósito de Dios, y dejamos que eso salga a flote y no queremos usar la palabra de Dios. Entonces, desde el principio, amada iglesia, cuando nosotros vamos a Génesis, sabemos que en esa dispensación que Dios dio ahí, solo había un mandamiento. Y ese mandamiento era el que Dios le dijo a Adán y a Eva en el capítulo 2 de Génesis, versos 16 y 17, que Él les dijo que de todo árbol podían comer, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Y esa era la única ley que existía para esta pareja en el huerto del Edén. Pero nosotros sabemos la historia, que la Biblia nos relata, que dice que Satanás se apareció, ¿verdad? Y le apareció a Eva, el cual empezó a tergiversar la palabra que Dios les había dado a ellos, de tal manera que los llevó a rebelarse o a desobedecer la palabra que Dios les había dado. Amada iglesia, lo que quiero ir tratando de decirles es que hay situaciones que nosotros nos vamos a tener que enfrentar, o tenemos que, ¿verdad?, van a venir a nuestra vida, que tenemos que tomar una decisión de creer la palabra que Dios nos ha dado, o de creer la mentira o el pensamiento que Satanás está mandando a nuestra mente o a nuestro corazón. En esta ocasión de Génesis, ya Dios les había dado una palabra a esta pareja, y era que no comieran de ese árbol. Pero Satanás aparece y le da, como algunos dicen, una media mentira y una media verdad. Satanás es astuto y usó esa palabra que Dios había dado y se las torció de tal manera que ellos, en verdad, creyeron a Satanás y desobedecieron a Dios. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos también que Jesucristo, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde dice que ayunó por 40 días y 40 noches, pero que apareció el tentador. Y hay muchos puntos que podemos sacar de ese pasaje bíblico. Pero lo que yo quiero tocar en esta noche brevemente de ese pasaje es que así como Satanás torció, mintió, engañó a Adán y a Eva, de esta misma manera quiso engañar a Jesucristo y se le apareció citando la palabra de Dios, pero de tal manera torcida que Jesús pudiese caer en la trampa que él estaba poniendo. Pero a diferencia de Adán y a Eva, podemos concluir y sabemos y estamos seguros, porque la palabra de Dios dice que no se dio a la tentación de Satanás, sino que lo reprendió con la palabra de Dios. Entonces, el otro punto que podemos aprender de ahí es que la única arma que nosotros tenemos para las acechanzas del enemigo es la palabra de Dios. Cuando Satanás se le aparece a Jesucristo y le empieza a decir, ¿verdad?, que si postrado le adorase, que si se tirase de aquel pináculo del templo, Dios mandaría a sus ángeles,
Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que le está citando la Biblia, le está citando pasajes del Antiguo Testamento, le está citando la palabra. Pero se necesita un discernimiento por el Espíritu Santo para discernir cuando Satanás viene con una mentira. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo, pero escrito está. Y le decía otra mentira a Satanás y el Señor le decía, pero escrito está. Y le volvía a decir de otra manera y el Señor decía, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios solamente servirás y solamente a Él adorarás. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, entonces, habiendo mencionado brevemente esos dos puntos, lo mismo sucede, amada iglesia, en estos tiempos. Lo único que como iglesia nosotros muchas veces tal vez pensamos que Satanás se va a aparecer como un animal, ¿verdad?, espantoso, como un ser que nos va a dar miedo, como un ser que, ¿verdad?, como lo dibujan tal vez o como lo creamos en nuestra imagen, un ser negro, cachudo, como usted lo quiera poner, ¿verdad? Pero dice la misma palabra de Dios que Él se disfraza de ángel de luz. Sí, dice hermana, amén. Y a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, es que si Satanás se nos aparece, se nos va a aparecer como le apareció a Jesucristo en persona ahí y nos va a decir que caigamos o cedamos a las tentaciones que Él nos está poniendo. Pero fíjense que en estos tiempos Satanás a lo mejor sí se manifiesta de diferentes maneras, pero la manera o los puntos que yo quiero tratar en esta noche es que Satanás ahora difícilmente se le va a aparecer en realidad como Él es, pero se le va a aparecer en una tentación, se le va a aparecer en un problema, en una ocasión o en un momento de que usted pueda ceder a mentir, en un momento donde usted ceda a su orgullo o a su ego, en un momento donde usted pueda, amada iglesia, ceder a falsa doctrina. Y esto es lo que se está dando mucho hoy en estos tiempos, que ahora Satanás ya no necesita aparecerse en persona, porque ha manipulado muchas mentes y muchas personas han cedido a los engaños de Satanás de tal manera que aún desde los púlpitos donde se dice que es una iglesia del Señor, se están predicando cosas que son completamente antibíblicas, cosas que no van de acuerdo al propósito de Dios, cosas que no van para edificar la vida del que está ahí sentado escuchando. Entonces Satanás viene y usa a estas personas para atrapar la mente y el corazón de los que están escuchando, de tal manera que muchos están cayendo bajo la falsa doctrina, bajo la falsa enseñanza, bajo, ¿verdad?, la influencia de cosas pecaminosas, de cosas desordenadas delante de Dios, que ya no están de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, sí, Señor. Gloria a Bendito Dios, aleluya. El poder de Jesús. Aleluya. Ahora, tampoco solo se va a aparecer con falsas doctrinas, amado hermano. También se va a aparecer o puede querer tentarnos a través de nuestro ego. Cuando nosotros cedemos a algo, ¿verdad?, que está poniendo por delante. Mire, quiero que vaya a 2 de Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Búsquese 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer el verso. Gloria a Dios. El verso 3 en adelante. Y era la cita que les mencionaba hace un momento. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cuál es la destrucción de fortaleza? Leía un poco por ahí y dice que en Corintios en la ciudad de Corinto había
fortaleza en una colina, la cual se usaba para que cuando la ciudad sufría un ataque, las personas pudiesen refugiarse en aquella fortaleza que tenía esta ciudad. Entonces se cree que los destinatarios de Corinto rápidamente entendieron cuando Pablo dijo para destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son estas fortalezas, amados hermanos, las cuales debemos destruir por el poder de la palabra o con el arma que Dios nos ha dado? Son como los pensamientos erróneos, ideas equivocadas, filosofía, doctrinas erróneas, amados hermanos, donde el ser humano trata de refugiarse de tal manera que quiere refugiarse tras sus propios conceptos o tras sus propias ideas, tras sus propios, conocimientos, y no quiere dejar que el evangelio de Dios penetre en su corazón o en su vida. Por eso que Pablo dice: nuestras armas no son carnales, porque todas esas obras no pueden ser derribadas. Mire, por muy elocuente que una persona sea, no puede quitarle el ego a una persona. Por muy doctrinado que esté una persona en lo que es la literatura, no puede cambiar el corazón, la mente de una persona. Eso solamente se puede hacer a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es la que penetra y la que derriba esta fortaleza donde el ser humano muchas veces se quiere refugiar. Gloria a Dios. Y esta es la verdad, amada iglesia, que nosotros necesitamos entender. Dice el verso 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer, amada iglesia? Que la verdadera guerra es confrontar el error con la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo que Él es la verdad. Y Jesucristo también dice que Él es la palabra, que Él es la vida. Entonces la única manera de derribar todas estas fortalezas falsas que se levantan contra el conocimiento de Dios, es decir, todas estas ideas erróneas, como por mencionar algunas, amados hermanos, como son la ideología de género, como lo son, estos matrimonios del mismo sexo. Todas estas cosas se levantan contra el conocimiento de la verdad, y todo esto únicamente puede ser derribado a través de la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Es decir, confrontar el error con la verdad. Esa es nuestra batalla. Porque si alguno de los que estamos acá, o yo, puedo estar, equivocado, erróneamente perdido en algún punto, usted no me va a sacar de ahí a chancletazo. Usted no me va a sacar ahí, a pedradas, a golpe. Si han habido casos que hay gente que prefiere que la maten a golpe a no cambiar de opinión. Entonces, para sacar a un ser humano de un pensamiento erróneo, no lo podemos hacer con una arma física. No lo podemos hacer, como les decía en el caso de los ejércitos, que contra el enemigo, contra lo que se levanta contra la nación, usan armamentos, armas reales, Mas nosotros necesitamos usar los armamentos que Dios nos ha dado, como le mencionaba, como lo es la justicia. Cuando usted es justo, la gente de afuera lo mira y usted no necesita golpear a esa persona, sino que con nuestro testimonio y nuestra manera de ser podemos darle a entender a esa persona que hay otra manera de vivir la vida, que hay algo diferente, que vivir enojado, que vivir empleitado, que vivir con odio, que vivir con rencor, que vivir amargado, que vivir despreciando la vida, amado hermano, con esos armamentos que Dios nos ha dado, como el amor, aprender a amar a nuestros enemigos, aprender a amar a aquellos que nos ofenden, a aquellos
aquellos que nos hacen o nos ultrajan. Amados hermanos, demostrar el amor en estas situaciones es usar las armas que Cristo nos ha dado. Gloria a Dios, amén. Entonces, esta es la verdadera guerra que nosotros tenemos. Confrontar el error con la verdad. En Hechos capítulo 17, verso 11, hay algo bien, pasaje bien conocido por cada uno de nosotros, que es los hermanos de Berea. Y dice en ese versículo, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. ¿Para qué hora? Amada iglesia, ¿sabe algo tremendo que está sucediendo hoy en día? Es que, como les decía, la palabra de Dios es la espada, es el arma. Pero ¿sabe qué está sucediendo hoy en día? Que muchos de nosotros estamos sentados en una iglesia escuchando al expositor según la palabra de Dios, pero vemos al mismo tiempo, amada iglesia, disculpe la frase que voy a decir, hay mucha verdad de desconocimiento o ignorancia acerca de la palabra de Dios, donde muchas veces alguien está predicando un sermón y está completamente fuera de la Biblia. Y nosotros con nuestra Biblia en la mano estamos diciendo amén. Gloria a Dios, decimos. Palabra de Dios. Hermano, estamos muriendo con la verdad de nuestra mano. Ese bendito Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Y este versículo dice que esta gente escudriñaba, comprobaba lo que Pablo estaba predicando, comprobaban que si lo que él predicaba concordaba o era relacionado con lo que estaba en el Antiguo Testamento, con todo lo que los profetas habían anunciado acerca del Mesías venidero. Ellos comprobaban que si lo que Pablo ahora estaba predicando en realidad había sido anunciado en la ley que Dios les había dado. Gloria a Dios. Pero lo que está sucediendo muchas veces hoy en día es, amado hermano, iglesia, amigos que nos escuchan o hermanos, es que hay una desatención de la palabra de Dios, porque estamos más inclinados en las cosas seculares que por aprender algo de la palabra de Dios. Y por eso es que cuando se predica algo que está fuera de la Biblia, nosotros fácilmente decimos amén. Y estamos con la Biblia en la mano y decimos, bueno, aunque yo veo que aquí dice otra cosa, pero yo creo lo que aquel está predicando, dice amén. Y se supone que el que está predicando con la ayuda del Señor tiene que ser un hombre que sabe que va a dar cuentas en aquel día delante de Dios de lo que está enseñando y lo que está predicando. Pero en la iglesia de Corinto, cuando Pablo escribe la segunda carta de Corinto, había un problema grave. Y es que a Pablo le había llegado, ¿verdad? O le habían comunicado que habían llegado falsos apóstoles o falsos maestros que se habían, ¿verdad? Colado o se habían infiltrado en la iglesia del Señor. Entonces, el punto es que como hombres o mujeres que predicamos la palabra de Dios, necesitamos estar conscientes que vamos a dar cuenta. Pero como oidores allá en una silla, también necesitamos tener en cuenta que hay unos que se han infiltrado simplemente para confundir al pueblo de Dios, simplemente para infundir miedo, simplemente para tergiversar la palabra de Dios, simplemente para apartarnos de los propósitos de Dios, simplemente para desviarnos de la verdad, simplemente para que nosotros menguemos en la fe que hemos puesto en el Señor. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ese es el detalle que está sucediendo en muchas iglesias. Pero también, amada iglesia, podemos, ¿verdad? Gloria a Dios, podemos también, amada iglesia, tener o necesitamos nosotros tener en cuenta que podemos morir con la verdad en la mano de esa manera.
Cuando se nos enseña algo erróneo y nosotros lo escudriñamos. Pero también necesitamos tener en cuenta que podemos morir con la verdad en nuestras manos o estar muriendo con la verdad en nuestras manos. No en el error que alguien más esté enseñando, no en el error de otro, sino en nosotros mismos. Cuando uno sabe, hermano, que cuando el orgullo lo ha dejado salir a flote, uno es consciente y lo sabe. Y eso yo no lo puedo ver en usted ahorita a simple vista. Usted no lo puede ver tal vez en mí. Claro, hay actitudes que la reflejan. Pero así como estamos ahorita, ¿verdad? Con nuestras alitas de ángel, no podemos, ¿verdad? A simple vista decir, ¿verdad? El hermano está envidioso, el hermano está orgulloso, el hermano, ¿verdad? Está odiando. No podemos deducirlo a simple vista, solo el Señor lo conoce. Ahora, el detalle es que podemos estar muriendo con la verdad en nuestras manos por los errores o las cosas que pasan en el mundo, porque no queremos escudriñar la palabra de Dios, pero también podemos estar muriendo con la verdad en nuestras manos, con un montón de Biblias, amados hermanos, en nuestra casa, pero dejando que el orgullo salga a flote y no querer usar la palabra del Espíritu Santo para cortar eso en nuestra vida. Podemos dejarlo, ¿verdad? Como leía, ¿verdad? En la enseñanza anterior, de que podemos, ¿verdad? Enojarnos, pero que no pequemos. Es cierto, nos vamos a enojar. Podemos, amados iglesias, perder el control algunas veces, pero que eso no nos lleve a pecar. Y si sentimos que nos está llevando a pecar, entonces hay que desenvainar la espada y decir, esto lo cortamos. El Señor dice, ¿verdad? Los mandamientos de la palabra del Señor dice, no codiciarás. Y muchas veces puede haber codicia en nuestro corazón. Podemos codiciar lo que el otro tiene. Podemos codiciar el trabajo que el otro tiene. Podemos codiciar ¿verdad? El ministerio que alguien más tiene. Podemos, ¿verdad? Tener codicia de diferentes maneras. Pero si hay algo así que se está levantando en nuestra vida, la única manera de cortarlo es usando la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra del Señor también dice, no adulterarás. Y más que todo los varones, ¿verdad? Puede suceder que podemos ver a una muchacha atractiva allá afuera y lo podemos dejar ir y podemos desear en el corazón. Y el Señor dice que eso ya es adulterio. Y si eso está pasando en nuestra vida y no estamos aplicando la palabra de Dios, esta Biblia grandota que a veces andamos nosotros, ¿verdad? Que ni podemos agarrar otra cosa por de grande que es la Biblia. Pero si allá afuera andamos dejándonos llevar por estas cosas pequeñas que estoy mencionando ahorita, entonces estamos muriendo con la verdad en nuestras manos. Estamos muriendo con la verdad en nuestras manos. Cuando, amados hermanos, podemos decir que la palabra del Señor dice que no, ¿verdad? Que no vamos a ser idólatras o que no idolatremos a ciertas cosas. Y usted puede decir, hermano, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, donde no se tenía que adorar a otros dioses, o, ¿verdad? O la gente de afuera que se postra delante de un muñeco, delante, ¿verdad? De una madera, delante de una cruz de madera. Amados hermanos, podemos idolatrar muchas cosas. Podemos idolatrar muchas veces, mucho, hasta nuestras esposas. El teléfono, el trabajo. Hay muchas cosas que pueden servir de tropiezo para, ¿verdad? En nuestra vida llegar al modo de ser idólatra. Entonces, esta guerra, amado hermano, también podemos verlo como es una mentira. Muchas veces cuando se presenta alguna situación, lo primero que a nosotros viene a nuestra mente es decir, bueno, le voy a decirle, hermano, ¿verdad? Que por esta situación le voy a dar una mentirita, me va a creer el hermano. Y claro, le va a creer. Pero el detalle es que usted está mintiendo. Y no está acordándose de la palabra del Señor que dice, no mentirás. Entonces, esos pequeños detalles, amados hermanos, es donde nosotros debemos de usar también la espada del Espíritu Santo para cortar esas pequeñas cositas que se pueden levantar en nuestra vida.
Porque es fácil ver los errores de los demás. Por eso que el Señor dijo, ¿verdad? Hipócritas, que ven la viga de los demás, ven la paja en el ojo del otro, pero no ven la viga que tienen en su propio ojo. Amén. Usted se recuerda del pasaje de David y Betsabé, ¿verdad? Cuando David pecó con esta mujer. Cuando el profeta llegó y le dijo, ¿verdad? Todo lo que había sucedido, como se lo explicaba, ¿verdad? El hermano Mario la vez pasada, de que, ¿verdad? Cómo había llegado este profeta exponiéndole o ilustrándole a otros personajes, de tal manera que David dijo, aquel que tal hizo debe morir. ¿Por qué? Porque es fácil decir cuando alguien más está cometiendo un error. Ahí si le aplicamos la palabra, decimos, aquí vámonos a la palabra, hermano, porque mire, la palabra de Dios dice esto, hermano, hasta otro estilo para hablar agarramos. Y nos creemos bíblicos, nos creemos doctores de la ley y decimos que mire, hermano, aquí la palabra del Señor a mí me dice aquí esto y esto y esto, así que hermano, usted está en grave peligro. Y nos encargamos de pisotear a los demás, de querer matar al otro. Y es lo que pasó con David. Cuando David le comentaron esta historia, dijo, el tal debe de morir. Pero la situación cambió cuando le dijo el profeta Natán, David, el tal hombre eres tú. Ahí se preocupó el corazón de David. Y no quiso el mismo decreto que él había dado para el otro. Amados hermanos, es terrible cuando nosotros queremos usar la palabra del Señor, muchas veces no de una manera misericordiosa ni bíblica, sino que lo que queremos es lucirnos delante del otro, que yo sí soy santo y que aquel esté en un grave error y que lo que le toca es infierno y nada más. Pero es tremendo o cambia la situación cuando en nuestra vida nos damos cuenta que hay cositas que nos están estorbando vivir o llegar al propósito de Dios. Y entonces ahí no queremos usar la espada del Espíritu, porque dice uno, ay, es que si dejo esto, es que si dejo de mentir, es que si dejo de robar, ¿verdad? Ya no voy a poder robarme los triles del trabajo, ya no voy a poder sacar maderita ahí del hondipo. Hermano, y entonces son pequeñas cositas. Pero cuando vemos el defecto en el otro, agárrense que armamos una bola y ahí sí desenvainamos la espada. Nos volvemos macheteros, hermanos, y macheteamos a medio mundo. Pero cuando nosotros nos quieren tocar la llaguita, no queremos. Entonces el detalle, amado hermano, es que nosotros no debemos ignorar todo lo que el enemigo levanta contra nosotros. Mire, vamos a 2 de Corintios capítulo 2, para que vayamos avanzando, gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 2, aleluya, del verso 5 en adelante, lo voy a leer rápido para avanzar. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Levanta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Este es el verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amados hermanos, este pasaje, así explicándolo, parafraseándolo rápido, de una persona, ¿verdad?, que Pablo está mencionando ahí, la cual, ¿verdad?, se había rebelado en contra de la doctrina de Pablo, en contra de las enseñanzas que se daban en la iglesia de Corinto,
pero que el tal ya se había arrepentido. Ahora Pablo está mandando a la iglesia que reflejen el verdadero amor, porque aquel ya se había arrepentido de su error, y entonces Pablo le dice, para que verdad no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, ya era tiempo de restaurarle. Aquel ya se había arrepentido. Pero el punto que quiero llegar con esto, amada iglesia, es que Pablo dice en el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, el enemigo aprovecha cada ventaja o cada espacio, cada puerta, cada ventana que nosotros le podamos abrir. Y esto estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y Pablo le dice para que Satanás no gane ventaja, para que Satanás no destruyera a aquella persona, para que Satanás no dijera, esta iglesia no tiene amor para restaurar. Pablo le dice, restáurenle, muestren, reflejen el verdadero amor. Y eso es lo que la iglesia de Cristo debe de reflejar: amor, misericordia, restauración para con aquel que está necesitado. Dice, porque para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bendito Dios. En Efesios, Pablo, en el pasaje del capítulo 6, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y estas maquinaciones, ¿verdad? Este versículo también conecta con este pasaje de Efesios, donde dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Hermano, nosotros no tenemos una lucha contra el hermano. Por eso dice que no es contra carne, no es contra sangre, porque no es con algo físico, sino con huestes espirituales de maldad, con Satanás, con demonios que se levantan para de alguna manera distorsionar lo que Dios nos ha revelado o ha puesto en nuestra vida. Amén. Entonces, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás puede tomar ventaja de cualquier ocasión. ¿Sabe lo que en el mensaje anterior se mencionaba? Hermanos, de no acostarse enojado, de no, ¿verdad?, vivir odiando a alguien. Esas son pequeñas ventanas que Satanás toma ventaja. Esos son pequeños detallitos donde Satanás toma ventaja, y cuando usted quiere orar, le manda el dardo de fuego. Y Pablo hace referencia de estos soldados, donde dice sobre todo, ¿verdad?, tomar el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo, porque está diciendo para que pueda resistir o defenderse de aquellos dardos que Satanás manda a la mente o al corazón. Lo que sucedía en el antiguo tiempo era que Pablo sabía cómo se peleaba o cómo peleaba el ejército romano en esos tiempos. Y estos hombres tomaban o tenían o portaban un escudo grande, pero que era de madera. Y el enemigo o el ejército contrario lo que hacía era que mandaba flechas encendidas para que aquel escudo de madera agarrase fuego con aquellas flechas que mandaban encendidas. Entonces lo que se había, ¿verdad?, o lo que habían descubierto estos romanos era que ahora ellos empapaban el escudo con aceite para que cuando aquel dardo encendido, aquella flecha encendida viniera, aquella flecha se apagase por el aceite que aquel escudo tenía. Pablo dice, tomad el escudo de la fe. Es la fe la que nos va a hacer, amada iglesia, poder rechazar todo pensamiento negativo. Es la fe la que nos va a hacer rechazar toda debilidad, toda tristeza, todo miedo, todo temor. Y dice, tomad el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. Dios. Y esta espada a la que Pablo hace referencia no era una espada grande y no era una arma de largo alcance, sino que se cree que hacía referencia a una espada corta, donde el enfrentamiento tenía que ser cara a cara contra su oponente. Usted no puede huir del problema, usted no puede tal vez huir de la situación que está pasando, sino que necesita caer en la realidad y decir, voy a pelear cara a cara
con esta situación que está pasando en mi vida, pero tome las armas que Dios nos ha dado, como lo es el escudo de la fe, con el cual usted pueda detener o rechazar todo aquello negativo que Satanás le está mandando, pero que también use la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, para poder darse palabras de fuerza, palabras de fe, palabras, amados hermanos, de esperanza para su vida, y no solo para usted, sino para su casa, para su familia, para los amigos, para personas que nos rodean, para nuestros hijos. Entonces, el enemigo quiere tomar ventaja en la congregación, en el trabajo, en el hogar, en la familia, con nuestros hijos. Cualquier detallito que nosotros dejemos abierto, Satanás quiere tomar ventaja. El mensaje de hoy, de temprano, estuvo muy hermoso. A mí me bendició, me bendijo bastante ese mensaje, donde, ¿verdad?, nos decía cómo debemos de pelear, la manera en que debemos de entrar al terreno de combate, donde debemos prepararnos, amada iglesia. Y ahora el Señor nos está hablando de las armas que nos ha dado, con las cuales nosotros podemos pelear esas situaciones que están aconteciendo en nuestra vida. Porque hay una palabra del Señor donde encontramos que Dios es poderoso, que Él está con nosotros como poderoso gigante, que Él va delante de nosotros para pelear por nosotros, que Él es el que nos provee, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro ayudador. Dice, ya para ir terminando, gloria a Dios, para que vayan calentando el cafecito a las hermanas, ¿verdad? Aleluya. En Oseas capítulo 4, verso 6, gloria a Dios, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una advertencia, una declaración bastante fuerte en ese versículo, donde el pueblo de Israel tenía la ley que Dios les había dado. Tenía los mandamientos que Dios les había prescrito a través de Moisés. Similar ahora hoy en día, tenemos la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Como les digo, a veces podemos tener 5 Biblias. A veces podemos tener más, y no es malo. Es bueno tener diferentes traducciones. El detalle es que las apliquemos en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Entonces dice que este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y no porque no tuvieran la verdad al alcance de ellos, pues la tenían, pues tenían la ley prescrita por Dios. Pero dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí también podemos analizar que también está, ¿verdad?, dándoles o llamándole la atención a los sacerdotes, los que eran responsables de impartir la ley o de explicarla o de enseñarla. Pero estos se habían descuidado de enseñar la palabra de Dios, y ahora por eso el pueblo estaba pereciendo, porque no había quien les pusiera la palabra de Dios, porque no había quien le explicase. Ahora dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Y eso es lo que está sucediendo muchas veces hoy en día. Que como iglesia, o como pueblo del Señor, o como personas cristianos individuales, muchas veces nuestra vida espiritual está siendo destruida porque nos falta conocimiento, no porque no lo tengamos al alcance, sino porque no queremos profundizar, no queremos leer. Preferimos estar en algo diferente a leer la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano. Entonces, termino con esto, amada iglesia. Voy a pedir a la hermana Beatriz que se va pasando, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Que no muramos teniendo
teniendo la verdad en nuestras manos. Es lamentable que un soldado que va al combate, amados hermanos, entrenado para pelear, entrenado para vencer al enemigo, cuando está cara a cara con su enemigo, con su arma en la mano, listo para disparar, se deje matar solo porque no quiso o no conocía su arma. Hermanos, nosotros estamos en una lucha espiritual, como lo decíamos al principio, donde la única manera de poder ganar esta batalla es con las armas espirituales que Dios nos ha dado, armas poderosas que Dios ha entregado a nuestras manos, a nuestras vidas, que si nosotros las usamos, amado hermano, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Amada iglesia, la única manera de nosotros poder vencer es conociendo la verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad. Si nosotros, Pedro, no recuerdo el verso, pero Pedro declara y dice que estemos dispuestos a presentar defensa si es necesario de lo que hemos nosotros creído. No necesitamos ser teólogos. La Biblia, Dios la permitió que fuese escrita para que fuese entendida por aquella persona que tiene aún el más mínimo estudio. Porque la palabra de Dios, el estudio no lo descartamos. Muy bueno, gloria a Dios. Para eso Dios ha capacitado o ha llamado maestros. Pero la manera en que nosotros debemos entender la palabra de Dios, o se puede entender, es algo bastante sencillo si lo decimos en un sentido de que necesitamos un corazón arrepentido, humillado delante de Dios, y pedir al Espíritu Santo que Él nos dé la guianza para leer su palabra. El Evangelio no es complicado. Entender la palabra del Señor para el plan de salvación no es complicado. Hasta el más sencillo lo entiende. Hasta el más, ¿verdad?, podemos decirlo así, ignorante es capaz de entender el plan de salvación de Dios. Ahora, nosotros necesitamos tener un conocimiento, por lo menos básico, de la palabra del Señor, donde seamos capaces de defender en lo que nosotros hemos creído. Porque si usted no tiene bases para defender en lo que usted ha creído, entonces usted será como una ola del mar, donde dice Santiago que será arrastrada por el viento, porque no tendrá fundamento. Su creencia tiene que tener fundamento. Usted tiene que estar seguro en lo que ha creído. Usted tiene que estar dispuesto a defender con la palabra del Señor lo que usted ha creído en usted. En lo que usted ha creído. Usted tiene que defender con la palabra de Dios toda investidura que se levante contra su vida. Pablo dice ahí que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad, con espíritus malignos. Amada iglesia, la única manera de nosotros poder vencer es con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Le pido que ore conmigo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío de gloria. Oh bendito Dios, enséñanos, Padre, cada día, Dios mío. Enséñanos, Rey de Gloria, de tal manera, Dios, que podamos, Dios mío, conocer tu palabra, Señor. Dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, Dios mío. De tal manera, Dios de gloria, Dios mío eterno, que seamos capaces, Dios mío,
de discernir todo ataque del enemigo. Que seamos capaces, amado Dios, de discernir todo aquello que se levanta, Padre, en contra de tu palabra. Que si Satanás, Dios mío, se levantó personalmente contra Adán, contra Eva, contra Jesucristo en el desierto, Dios mío, si a Jesús se le apareció Satanás para atacarlo, ¿cuánto más a nosotros, Dios mío? No pudiésemos caer, amado Dios, en una de sus mentiras. Ayúdanos, Dios mío de gloria. Ayúdanos, Dios mío eterno, a conocer la verdad es que es su palabra. Y su misma palabra dice que la verdad nos hará libre, Dios mío de gloria. La verdad, Señor, ayúdenos a conocer la verdad.